Habíamos pensado hacer un Psychowoman pregunta sobre el tema de la bisexualidad y la bifobia, pero visto la cantidad de mitos y estereotipos que sigue habiendo en la calle, hemos preferido directamente entrevistar a Elisa. Ella es la creadora de Revolution on the Road y hace talleres que se llaman Viajar solas, sin dinero, sin miedo, y nos va a hablar muy claramente sobre la bisexualidad. Parece que ha habido mucha controversia con el término bisexual. Elisa, ¿tú cómo lo definirías? Pues la definición de bisexual es verdad que ha cambiado a lo largo de la historia. En su origen era binarista, ¿no? Consideraba que solamente existían hombres y mujeres, pero a día de hoy el término bisexual sirve para referirse a todas las personas que nos sentimos atraídas hacia nuestro propio género y otros géneros, que en ese sentido hay como mucha conversación sobre la diferencia entre pansexualidad y bisexualidad, que son términos muy parecidos. Yo elijo el término bisexualidad por la historia que acarrea, pero bueno, eso que es una palabra que es verdad que se ha ido definiendo con los años los movimientos LGTBI. ¿Y cómo podrías definir o ponernos ejemplos sobre la bifobia? Pues la bifobia como que se muestra de formas muy diferentes también dependiendo de quién la ejerza, ¿no? Porque no solamente se ejerce desde la heteronorma, sino que también está muy presente en los entornos LGTBIQ, ¿no? Yo creo que la forma de bifobia más fuerte y la más dolorosa es la propia invisibilidad, ¿no? El hecho de que nunca se reconozca la bisexualidad como algo que existe, ¿no? Que siempre se dé por hecho cuando estás con una chica que eres lesbiana o cuando estás con un chico que eres hetero, y como que nunca hay lugar para ti, ¿no? Aparte de las agresiones concretas, directas, pero yo siempre digo que las agresiones concretas o los comentarios, las bromas, son agresiones como que tienen un origen, un comienzo y un fin, ¿no? Que detectas la agresión como agresión y la invisibilidad es como un goteo, ¿no? Y también es verdad que las agresiones a mí personalmente me duelen mucho más cuando vienen de colectivos oprimidos dentro de los cuales yo me siento identificada, como los colectivos LGTBI, ¿no? Que si te agrede un machirulo, digamos, pues es como, pues hijo, no esperaba otra cosa, pero no es lo mismo cuando te agrede una persona que supuestamente es como aliada, digamos. Te da la sensación como que es súper fácil salir del armario bisexual, ¿no? ¿Para ti fue fácil? Para mí nada, o sea, de hecho mi salida del armario fue muy tardía porque yo, como estaba segura de que los chicos me gustaban, soy consciente de que estoy hablando muy en términos binarios, pero en aquella época yo misma entendía el género como algo binario, ¿no? Y decía, pues bueno, pues es normal a lo mejor que me fije en chicas porque como en el fondo todas somos un poco bisexuales, que es uno de los mitos que se dicen, ¿no? Pues no te replanteas que tu orientación es otra, ¿no? Sino que no, yo soy hetero y bueno, pues tengo esto, ¿no? Entonces, desde que yo me empiezo a fijar en chicas hasta que yo salgo del armario, pasa un montón de tiempo. Y mi salida del armario, fíjate que yo me pensaba que iba a ser más o menos fácil y fue muy difícil porque me encontré resistencias en entornos que sabía que me iba a encontrar resistencias porque eran heteronormativos, pero al salir del armario con amigas lesbianas, lo que me encontré fue deslegitimación total, ¿no? Desde, uy, yo de las bisexuales huyo como del demonio, bueno, no te definas todavía, espérate, que a lo mejor eres lesbiana, ¿no? Y así, y como incluso hacerme dudar, porque son personas en cuyo criterio confío y de pronto como que entro un poco en colapso, ¿no? Digo, ostras, y cuando ya entiendo que no es así, me empiezo a dar cuenta de la bifobia interiorizada que tenemos todas, en realidad, ¿no? ¿Qué crees que se puede hacer para, para aliviar un poco esta bifobia dentro del colectivo o crear alianzas o qué cosas te están sirviendo a ti? Pues yo creo que hablemos entre nosotras, las personas bisexuales, como que hace mucho, ¿no? Que nos aliemos entre nosotras y luego dentro de los grupos como hacer activismo de colegas, ¿no? O sea, yo en mi grupo de amigas, por ejemplo, que son casi todas bolleras, pues empecé así, ¿no? Como al principio me encontré resistencias al hablar de estos temas, pero como que poco a poco, escuchándome y desde los cuidados, pues como que fue cambiando y ahora son ellas las que luego en otros grupos van hablando de esto, ¿no? Desde su perspectiva boyera encima, o sea que es como una alianza muy bonita. ¿Y qué opinas de este discurso que a veces escucha de que el lesbianismo tiene mayor potencial subversivo que la bisexualidad? Pues me parece un discurso bastante bífobo
que además va en contra de uno de los principales puntos que yo creo que tiene o debe tener los feminismos, que es que mi cuerpo es mío y hago con él lo que me da la gana, ¿no? Y me puedo acostar con quien me da la gana. Entonces, que se relacione eso con mi nivel de subversión o con lo buena o mala feminista que soy, que se emita un juicio al final a partir de lo que yo hago con mi cuerpo sexualmente, y encima ese juicio se vincule a mi activismo, me parece bastante dañino, ¿no? Porque también entonces las heterosexuales no ejercen ningún tipo de activismo, entonces, ¿no? Y también pues eso, que hay que mirar qué mecanismos operan dentro del deseo, y que si yo, por ejemplo, a día de mañana no me apetece tener ninguna relación más con ningún hombre cis, por ejemplo, eso no hace que yo deje de ser bisexual. ¿No hay referentes bisexuales o están invisibilizados? Están invisibilizados, están hipersexualizados, están llamados como confusas, o sea, están mitificados, ¿no? O sea, si te vas a Orange is the New Black, la protagonista Piper está todo el rato, el discurso todo el rato es hetero, no, pero es que ahora es lesbiana, pero es que ahora es hetero, pero es que ahora es lesbiana, como hija, tu orientación sexual cambia, como no. Te vas a la vida de Adele y tienes la idea de la bisexual como la traidora que al final se va a acabar yendo con un hombre, ¿no? Que es una idea como súper extendida. Luego, la muestra constante de las mujeres bisexuales hipersexualizadas, que además encima están mucho más satisfechas cuando se acuestan con un hombre cis que cuando se acuestan con una mujer, por ejemplo, ¿no? Que luego muchas lesbianas dicen, bueno, pero es que esto nos genera muchas inseguridades porque nos da miedo que nuestras parejas nos abandonen con un hombre, pero es que eso que a ti te genera inseguridades, a mí me causa mayor probabilidad de sufrir agresiones sexuales por la fetichización, por la hipersexualización, ¿no? Que tampoco me lo estoy inventando, que es así, ¿no? O sea, por estadística, que las mujeres bisexuales sufrimos más violencia sexual, tenemos más probabilidades de sufrir depresión y estamos más discriminadas, ¿no? Entonces, la mala representación o la no representación de las bisexuales a quien nos afecta primordialmente es a nosotras, ¿no? Y luego ya de forma colateral a otros colectivos. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque a día de hoy no hay muchos referentes bisexuales que yo considere sanos o válidos, yo desde mi subjetividad en la cultura. ¿Y dentro de la genealogía feminista existen referentes bisexuales? Sí, claro que sí, lo que pasa es que no se tienen en cuenta, ¿no? La primera marcha del orgullo la organizó una mujer bisexual que se llamaba Brenda Howard, luego que ella misma era activista bisexual y así, y luego Marsha Johnson y Silvia Rivera parece que ellas se identificaban también como bisexuales, ¿no? Y en cambio no es ese uno de los rasgos que se muestra de ellas, y Brenda Howard es que ni siquiera la gente sabe quién es, ¿no? Y luego a día de hoy también hay varios referentes del activismo bisexual. Yo creo que igual no tantos, porque también es que a mí me da la sensación de que el activismo bisexual está como muy segmentado, o sea, muy fracturado, no hay una unión demasiado fuerte, ¿no? ¿Podrías comentarnos algunas experiencias o anécdotas concretas de violencias bifóbicas? Pues aparte de todas las que se dan desde el heteropatriarcado, por supuesto, sí, o sea, desde violencias directas, abiertas, como son insultos o bromas bífobas. El otro día, por ejemplo, en Madrid, nosotras mismas lo vimos, ¿no? Hicimos un evento, un encuentro que se llamaba Alianza Vivollo, y una chica contaba que en un colectivo politizado en el que ella estaba, cuando mostró que tenía una pareja que era un hombre, se la apartó y se la trató de forma muy discriminatoria, ¿no? Y eso ocurre de forma directa o indirecta en un montón de espacios politizados donde en la puerta te encuentras: no se permitirán agresiones machistas, racistas, homófobas, a veces lesbófobas, transfobas, y nunca sale la palabra bífoba, ¿no? Incluso en la lectura de comunicados, ¿no? Dentro del activismo LGTBI no se habla de la palabra bifobia, ¿no? Es como se entiende que las agresiones que nosotras sufrimos somos por ser leídas como heteros o como lesbianas, pero es que también, aparte de que nos agreden por eso,
además se nos agrede por ser bisexuales, ¿no? Y eso es una violencia específica la propia invisibilización es en sí violencia, ¿no? Pasa un montón que se habla de un supuesto privilegio bi, como diciendo, bueno, cuando estás con un hombre cis, como pareces heterosexual, disfrutas de los privilegios que tienen las heterosexuales, ¿no? Este concepto me parece muy peligroso porque la invisibilidad en ningún caso es un privilegio, ¿no? En ningún caso es un privilegio que el trato que tiene tu entorno con respecto a ti cambie según la persona o las personas con las que tú estés, ¿no? O sea, en ningún caso es un privilegio tener que estar constantemente saliendo del armario. Si yo hablo de parejas pasadas y no estoy hablando en masculino, cómo cambia la reacción de la gente, cómo tengo que estar dando explicaciones, los cambios que se producen en tu entorno según tu vida sexoafectiva, ¿no? O sea, en ningún caso es un privilegio, ¿no? Y eso es súper importante subrayarlo, ¿no? Que el armario nunca es un espacio agradable en el que estar. Para mí ha sido muy importante poner en palabras a un sentimiento que es la bifobia interiorizada, ¿no? Que nunca lo había leído ni escuchado en ningún sitio. Si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, o sea, bueno, también un poco desde mi experiencia, la bifobia interiorizada, que tenemos todas, pero que a nosotras nos hace incluso callarnos aún más, va desde estar en entornos, digamos, bollo y no mostrarte como bisexual para no ser la que da la nota, no ser la pesada, no ser la traidora, no ser todas estas cosas que hemos hablado antes, hasta no reconocerte a ti misma como bisexual, hasta incluso tener que estar justificándote constantemente si estás con un tío, pues imagínate, o si te has liado con un tío o lo que sea, estar como justificando de no, pero o teniendo que subrayar, pero el machismo qué malo es, ¿no? Que ya lo sabemos, que ya lo sé, pero no es más malo porque yo... O sea, el tener que estar constantemente justificándote, ¿no? Y pidiendo perdón todo el rato, ¿no? Por ser... y para mí o sea, me parece un súper lastre a la hora de aliarnos entre nosotras y empoderarnos un poco también como bisexuales. Teníamos muchas ganas de hablar de este tema, es un tema que no es fácil, precisamente por toda esta invisibilización que hay, ¿no? Y qué guay que haya gente que estéis currando en esto. Gracias a ti. Gracias. No sumisa ni obediente mujer.